Hola, muy buen día. Gracias al doctor Samuel por la presentación y gracias al Instituto Nacional de Cardiología y a todo el equipo de Falla Cardíaca y organizador de este curso por invitarme. Mi nombre es Rafael Rascón Sabido. Yo soy cardiólogo, ecocardiografista y cardioncólogo. Me encuentro en la ciudad de Veracruz y tenemos el placer de coordinar la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Naval, así como ser adscrito a la unidad de insuficiencia cardíaca de la UMAE 14 del Seguro Social. El día de hoy me pidieron que estableciera con ustedes este contacto para este tema sobre la continuidad asistencial y la importancia que tiene en este tipo de pacientes. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Como vamos a ver a lo largo del curso, mucho del éxito y de los puntos duros de la insuficiencia cardíaca es la disminución de las hospitalizaciones y la disminución de la mortalidad. Y como vamos a ver poco a poco más adelante, muchas de estas metas pronósticas y de sobrevida de los pacientes no están en el cuidado hospitalario, no están en el trasplante final, como sabemos, es una realidad muy difícil a nivel mundial y pues también en el caso de México, sino están en este cuidado asistencial que previene que los pacientes se descompensen y los atienden de una manera precoz para evitar las complicaciones mayores. Bueno, el impacto de la insuficiencia cardíaca a nivel mundial sabemos que es verdaderamente avasallador, al menos 60 millones de personas en el mundo, si no es que un poco más, al menos de los países que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud y que transmiten datos, eso es lo que se percibe. La prevalencia va a aumentar un 25% más para el 2030 de lo que tenemos el día de hoy. O sea, vamos a tener que entender que nuestra consulta que tenemos con insuficiencia cardíaca, en 8 años vamos a ver 25% más pacientes, lo cual, pues evidentemente va a ser algo que va a seguir impactando cada vez de mayor manera al sistema de salud. Y por tanto, el estar esperanzados en opciones como el trasplante, por ejemplo, que es, la alternativa definitiva a la insuficiencia cardíaca, no va a ser posible si continuamos un aumento en la cantidad de la epidemiología de este padecimiento. Una de cada 5 personas mayores de 40 años va a desarrollar insuficiencia cardíaca en su vida, o sea, es un porcentaje muy alto. Una de cada 3 personas hospitalizadas va a morir por insuficiencia cardíaca en este año. Quiere decir que todos los pacientes que ingresen con problemas cardiovasculares, pero también los pacientes oncológicos, los pacientes que tienen complicaciones quirúrgicas, los pacientes que tienen complicaciones sépticas en la terapia intensiva, terminan falleciendo de insuficiencia cardíaca o terminan presentando insuficiencia cardíaca. Uno de cada 4 pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca va a regresar en un periodo de un mes, y eso es algo crítico y por lo cual esta plática que me pidieron puntualizar mucho sobre la continuidad asistencial en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y solo el 3% de las personas se pueden identificarlos con síntomas de insuficiencia cardíaca, es decir, 97% de ellas tienen insuficiencia cardíaca y no identifican que tienen los síntomas. Por tanto, cada vez vemos más a los pacientes que llegan a una etapa terminal antes de poder hacer algo para prevenirlos. Las causas de insuficiencia cardíaca, bueno, pues en general en nuestra parte del continente que nos toca, que es Norteamérica, la principal causa de insuficiencia cardíaca es enfermedad isquémica coronaria. En general, seguimos teniendo un alto porcentaje, más del 76% de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y es por enfermedad isquémica cardíaca. Prácticamente en todo el mundo la causa es enfermedad isquémica cardíaca. Claro, lo que podemos ver es que, por ejemplo, en algunos países como África, en algunos continentes como el africano, en algunos países de África, en la India, por ejemplo, en Sudamérica, vamos a tener tendencia a que haya otro tipo de enfermedades infecciosas que lo causan, en el caso de la enfermedad de Chagas, en el caso de la enfermedad de Lyme, en algunos otros casos como miocarditis, son las causas que no son la número uno, que la número uno en todo el mundo sigue siendo la cardiopatía isquémica, pero hay más incidencia y prevalencia de otros tipos de enfermedades.
Otra de las cosas muy importantes es que, cosas de las que tenemos que tomar en cuenta es que el estado socioeconómico y educacional de los pacientes casi siempre influye. Vamos a ver en este artículo presentado en el Congreso del 2019, en el Congreso de Cardiología, vemos cómo con unos subanálisis derivados del Paradigm y del Atmosphere, que son ensayos de insuficiencia cardíaca, pudimos evaluar cómo los pacientes, en cuanto menos recurso económico, menos estatus socioeconómico tengan, pero también menos estado educacional tengan, tienen hasta 3 veces más probabilidades de presentar insuficiencia cardíaca, a diferencia de personas que tienen más recurso económico y mayor educación. Entonces, por tanto, estas son combinaciones malas para nuestro país. Como sabemos, nuestro país es un país en vías de desarrollo, un país que se encuentra con una clasificación de emergente de las Naciones Unidas. Y por tanto, si nosotros podemos ver aquí y logramos apreciar en la gráfica de la derecha, eh, vemos cómo prácticamente estos tipos de cuestiones socioeconómicas eh, tienen más impacto, causan más MACE o más complicaciones cardiovasculares, incluso, por ejemplo, que enfermedades metabólicas o que tener una edad mayor de 75 años. Esto, como les decía, al final, pues es algo que viene a hacer más difícil el control de la patología, porque al final pues nosotros sabemos cuál es el estatus socioeconómico que tenemos en la mayor parte del país. De las situaciones que más tenemos nosotros en el país es la falta de registros adecuados, y es que por mucho que hemos intentado epidemiológicamente y con muchos avances que tenemos mediante el INEGI y las instituciones de salud, no hemos llegado a encontrar un punto adecuado del, de una estabilidad para la generación de data. De los últimos datos que tenemos esta encuesta de Deloitte, en el cual son de las pocas situaciones que podemos tener en consideración o que tenemos en esta data. El nombre de insuficiencia cardíaca, aproximadamente para el 2015 se tenía 1.599.223 personas, que era el 2% de la población. Pero si nosotros lo analizamos como tal, podemos ver que en sí, eh, yo estoy seguro y que ustedes me vayan a apoyar, que que esta data de 1,5 millones de personas con insuficiencia cardíaca, pues evidentemente son algo que, bueno, vamos a tener que tomar en cuenta que puede ser pues muy, muy baja. Por ejemplo, nosotros nada más aquí, en la población que tenemos en el sistema de seguro social, yo creo que a nivel nacional supera ese número, o lo superaba en el 2015, sin contar la Secretaría de Salud, sin contar el Instituto de Seguridad Social para Trabajadores del Estado, sin contar otros servicios como la Marina, como Milicia, como Pemex. Pues, por tanto, es una de las cosas que más ahora hacemos, pero eso obviamente nos trae a consideración la realidad de que tenemos que tener en cuenta eso. De las causas principales de mortalidad, bueno, en general, eh, hasta el año 2020, el INEGI consideraba que las enfermedades del corazón eran la primera causa de mortalidad en el país, seguidas por la diabetes y los tumores malignos. Bueno, el año pasado, pues todo fue una calamidad. Sabemos perfectamente que el COVID-19 vino a cambiar nuestro estilo de vida. Vimos cada vez más complicaciones cardiovasculares, pero pues de enero a junio del año 2021 la primera causa de mortalidad fue el COVID-19. Entonces, pero aún así, consecuente a eso, sabemos las complicaciones cardiovasculares que esto conlleva. Y bueno, pues en causa número 2 tenemos las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus. Por tanto, en nuestro país
Tenemos que tener en cuenta que la realidad de las cosas es que nosotros debemos de estar estableciendo este tipo de problemas y debemos de poner en cuenta que la estadística que presenté previamente, pues más aún debe estar con más variación. En cuanto al cuidado ambulatorio, ¿verdad? O a la asistencia, continuidad asistencial, existen muchos modelos y cada país establece su modelo. Esta es una gráfica presentada, es inglesa, y nosotros vemos aquí cómo cuando analizamos el cuidado integral y la continuidad asistencial que deben de tener los pacientes con insuficiencia cardíaca, tenemos que tener una asistencia principalmente de cardiología, pero también de cuidados de atención primaria para enfermedades crónicas, así como de medicina interna. En los pacientes que así lo requieran por el grupo etario geriatría, por la situación emocional y los trastornos emocionales y del sueño propios de la edad, así como la vulnerabilidad que tienen los pacientes geriátricos. Y bueno, por supuesto también nefrología, porque como sabemos, todas las enfermedades crónicas que tratamos y que llevan al final del camino de insuficiencia cardíaca, tienen como complicación principal el hecho de tener una nefropatía subyacente. Y son de las cosas que tenemos que estar cuidando para no empeorar este tipo de situación. En el cuidado ambulatorio, bueno, nosotros tenemos que tomar en cuenta que se trata de una continuidad entre los departamentos de hospitalización, urgencias y una unidad que pudiera prestar esos casos. Vamos a ver más adelante el concepto del hospital de día. Pero bueno, ¿de cuáles son las metas de esta de completa continuidad asistencial y la relación entre la unidad de urgencias, hospitalización y los cuidados asistenciales continuos o ambulatorios? Bueno, pues que obviamente tenemos que tener una relación estrecha entre médicos, enfermeros y personal de farmacia para ver la cantidad de medicamentos que están proporcionando para poder llegar a la optimización del tratamiento modificador de la enfermedad. Y las metas que ellos nos proponen son la titulación de las dosis de los medicamentos, la introducción de nuevas terapias cuando así ya se tengan disponibles en farmacia y la evidencia que nos pueda acercar a disminuir las comorbilidades, y es por eso la asociación que ven ustedes del lado derecho de la pantalla con todas estas especialidades anexas y que nos asisten para el cuidado. Ahora, actualmente esto, por ejemplo, es de Estados Unidos, este es otro tipo de plataforma, y estos son, la asociación global de todos los escenarios que pueden tener los pacientes con insuficiencia cardíaca. Empezamos con la hospitalización y la etapa aguda, ¿verdad? En el cual puede derivar desde una hospitalización por urgencias o de una hospitalización derivada de una consulta externa y que encontremos datos que requieran una hospitalización y que evidentemente pueden ser inestabilidad hemodinámica, arritmias no controladas, que tenga otro evento coronario o que simplemente tenga empeoramiento de la función cardíaca o renal y que haga una retención hídrica. Todo eso tenemos que manejar durante la etapa aguda de hospitalización. Posteriormente, ya una vez que tenemos la transición a un cuidado ambulatorio, antes del alta, tenemos que tener ya establecidas una serie de visitas clínicas. Tenemos que ver si el paciente no requiere aún más diuréticos intravenosos, unos laboratorios para ver si tenga todo bajo control o tenemos que mandar alguna interconsulta. También tenemos que ver con trabajo social su red asistencial, que es muy importante porque al final nosotros tenemos que también estar evaluando, y lo vamos a ver más adelante, el colapso del cuidador primario. Muchas de las hospitalizaciones en países de primer mundo, como Suecia, como Alemania, como Inglaterra, son porque no se tiene una red de apoyo adecuado y los pacientes no consumen los medicamentos, no por falta de ellos, sino por falta de cuidado asistencial. Entonces, a tener esa falta de cuidado asistencial, es prácticamente lo mismo y el paciente entra en un descuido de sus constantes vitales y de sus medicamentos. Así como también poder disponer de un espacio donde podamos tener una interacción remota con ellos. Lo vamos a ver más adelante cómo lo hacemos nosotros aquí en nuestra unidad. Ya que está el paciente en casa, es decir, fuera de los cuidados ambulatorios o fuera del hospital de día, tenemos que tener alguna forma de estar en contacto con ellos. Tenemos que haberles dado una educación muy intensiva acerca del autocuidado, el peso diario, la medición del perímetro abdominal,
cómo tomarse la presión arterial, cómo enviar sus signos vitales ante cualquier alarma, cómo estar vigilando su diuresis, cómo poder establecer una interacción para envío de datos de laboratorios, cómo son los cuidados en casa, e incluso actualmente ya después de la pandemia se hizo un poco más en boga, o se estableció un poco mejor las posibles visitas de telemedicina o las posibles asistencias por telemedicina. También otras de las posibles propuestas, como pueden ver ya un poquito previas en cuanto a año, en el año 2017, podemos establecer metas sobre la trayectoria que va a tener el paciente una vez que llega, por ejemplo, al departamento de urgencias. El departamento de urgencias debe de tener la meta en los pacientes con insuficiencia cardíaca reconocidos de poder estabilizar en las primeras 6 horas, ¿verdad? Sobre todo si tiene cosas que estén, arritmias que comprometan la estabilidad hemodinámica o si tiene algún tipo de alteración coronaria aguda, debe establecerse en las primeras 6 horas. También se tiene que establecer en las primeras 6 horas quitar el estado congestivo y mantener el estado hemodinámico, tener la utilización completa, iniciarla y tener una optimización de los cuidados de diuréticos IV, y las primeras 24 o 48 horas de observación deben de ser suficientes para que el paciente pueda egresar. Posteriormente, ya estando en hospital, en las primeras 6 a 16 horas debemos de ver si ya podemos delimitar el uso de fármacos vasoactivos o diuréticos. Debemos de tener en cuenta todo lo que parece monótono y que no vemos cuando los pacientes están internados, como el riesgo de caídas, como el riesgo de infecciones, el lavado de manos, todos los cuidados infectocontagiosos para que el paciente no tenga una estancia prolongada. También debemos de ahí mismo, en las primeras 6 a 16 horas, ya estar pensando en una titulación de medicamentos. Aquí, por ejemplo, solo tiene estos 3 porque en esa época no se tenía la cuádruple terapia completa. Así como también debemos de ver a qué especialidades las vamos a referir o vamos a complementar el diagnóstico. Y el mismo día que accesan ya a la unidad de hospitalización, debemos de ya haber tenido limitado los síntomas o debimos de haber atacado la causa de los síntomas. Debemos de ya haber manejado la diuresis del paciente y estar en disminución. Debemos de también tener ya en mente cómo va a ser el seguimiento posterior al alta de estos pacientes. Es decir, esta es otra ruta que recomiendan y vean cómo mediante una estancia muy breve y con puntos muy claros y muy específicos, incluso los pacientes más complicados deben de ser vistos en esta situación de tiempo. Un segundo. Ya, muy bien, disculpen, ¿eh? Pero es que me están marcando del hospital. Voy a comenzar otra vez. Bueno, ¿cuál sería el continuo ideal para la falla cardíaca? Ya vimos más o menos algunas propuestas. La realidad es que, como pueden ver, hay muchos documentos y muchas recomendaciones de todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un problema de salud global y que verdaderamente a todos los países que están actualmente en esto tienen este problema. Entonces, bueno, al final es algo que este es un esfuerzo, estamos viendo aquí, es un esfuerzo por mostrar el punto en el cual nosotros podemos llevar ciertas recomendaciones para el continuum, pero ojo, o sea, estas no son recomendaciones de aquí del país, son recomendaciones de Estados Unidos. Y bueno, al final, ¿qué es lo que se tiene? Bueno, lo idealmente que deberíamos hacer, y es que deberíamos de trabajar un poco en las situaciones previas. El continuo ideal de la insuficiencia cardíaca debiese ser así. Tenemos la población en general y tenemos que identificar desde que son pacientes de riesgo. ¿Quiénes son los pacientes de riesgo? Bueno, en riesgo de enfermedades cardiovasculares son los pacientes con hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, alteraciones electrocardiográficas, aunque no tengan ningún proceso como tal, con obesidad, con amplio perímetro de cintura, ¿verdad? Con alteraciones en el ego, con proteinuria o con glucosuria y que tengan HIV positivo. No tanto por la enfermedad, sino como sabemos, todos los inhibidores de la proteasa y todos los medicamentos que ocupan para el VIH causan una aterosclerosis acelerada y causan enfermedades cardiovasculares.
¿En quién tenemos que estar todavía más alerta? No solo factores de riesgo, pero ¿en quién tenemos que estar aún más alerta? Bueno, en pacientes que están que tienen síntomas cardiovasculares en el periparto. Como sabemos, hay muchas complicaciones a esos niveles. Pacientes que han tenido datos o historia de insuficiencia cardíaca en el embarazo o en el posparto. Pacientes con historia familiar de muerte súbita o con enfermedades como el síndrome de Brugada. Pacientes con condiciones inflamatorias, pacientes con lupus, pacientes con esclerodermia, pacientes con artritis reumatoide, es decir, todas las enfermedades inflamatorias crónicas que podemos tener. Pacientes con enfermedades virales. Ahorita estamos avasallados de pacientes que tienen afectaciones cardiovasculares y cardíacas de miopatías por COVID-19. Pacientes con riesgo de enfermedad de Chagas, pacientes con alteraciones no infecciosas como enfermedades autoinmunes, como ya lo vimos, como sarcoidosis, o pacientes que van a ser sometidos a tratamiento de cáncer, y aquí sí lo puntualizan mucho, pacientes que tienen amiloidosis. Es decir, no solamente tener un screening de factores de riesgo, sino aparte ya tener los ojos puestos, tener una luz amarilla en este grupo particular de personas. Una vez que ya tenemos eso, nosotros tenemos que ver los pacientes que tienen alteraciones diastólicas y sistólicas que puedan ya tener, aunque no tengan síntomas, que ya tengan alteraciones de la función sistólica o diastólica. Un segundo, por favor. Ya, disculpe. Y bueno, una vez que ya detectamos estas alteraciones asintomáticas, evidentemente aquí tenemos que tratar de tener una buena comunicación con el primer nivel de atención y tener facilidad de interacción para detectar de manera precoz a los pacientes que se encuentran con ya alteraciones, pero se encuentran asintomáticos. Aquí, una vez que ya estamos aquí, hay dos diferentes vertientes. Bueno, o sea, puede ser que ya empiecen con los síntomas de la patología cardiovascular o iniciar alguna terapia guiada para establecer o disminuir las repercusiones que pueda tener esto, ¿no? Una vez que empiezan los síntomas, tenemos que empezar con el diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca, con todas las variables, desde la historia, la presión arterial, los laboratorios como el NT-proBNP o el BNP, realizar un ecocardiograma, los electros, etcétera, etcétera, para tener una complementación total. Una vez que nosotros ya tenemos el diagnóstico, como guía roja, es decir, como un punto muy importante, tenemos que identificar cuál es la etiología de la causa de la insuficiencia cardíaca. Esto es porque al final no solamente podamos derivarnos, como se ve de lado, hacia la terapia guiada o la terapia modificadora de la enfermedad, sino también es preciso encontrar cuál es la causa como tal, porque de ahí nosotros tenemos que ir a un tratamiento específico, porque eso es lo que en sí nos puede tratar de revertir o de mejorar la fracción de eyección y los datos clínicos cardiovasculares de la insuficiencia cardíaca, ya sea terapia médica, ablación, intervención percutánea o incluso cirugía, si se trata de alguna situación valvular. Pero al mismo tiempo, como se ve eso, mientras estamos investigando eso, ya tenemos que haber encontrado, ¿verdad? Dos cosas. La primera, factores médicos y socioeconómicos que puedan empeorar. Hábitos sociales, comorbilidades, como ven ahí lo hemos platicado, red familiar, discapacidades, falta de vacunación, y todo eso al mismo tiempo lo tenemos que hacer. Al mismo tiempo que empezamos a estudiar, al mismo tiempo ver la red social y de apoyo, ver el estatus de vacunas y al mismo tiempo iniciar con la terapia modificadora de la enfermedad. Es decir, este es el continuo asistencial que debemos de tener en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Al mismo tiempo, vemos la optimización de las terapias y una vez que esté estabilizado el paciente, tenemos que darle un seguimiento. Si no, lo podemos estabilizar con la terapia óptima. Tenemos que enviarlo a terapias avanzadas. Si tiene las características, bueno, alguna terapia especial, como la levosimilar intermitente, como la carboximatosa férrica, como algunas otras opciones, dispositivos de alta energía o dispositivos de asistencia ventricular, en el caso específico de que tengan la indicación, o en algún punto, ¿verdad?, llegar a una terapia de trasplante hasta que el paciente lo logremos mantener en una etapa de estabilidad o que lo mantengamos lo mayor controlado posible.
Una vez que ya está ahí, tenemos que mantenerlos en la terapia y de ahí, si hay alguna agudización, tenemos que regresar a la parte de abajo para revisar y ver si tiene algún otro problema que lo haya descompensado, una transgresión dietética, falta de cuidado, falta de red de apoyo, falta de terapéutica en la farmacia, falta de cuidado, depresión, ¿verdad? Falta de información y ver cuáles son las cosas que colaboraron para que el paciente esté en esa condición. Si a pesar de todo eso el paciente no podemos mantenerlo en un estatus de mayor control, tenemos que tomar en cuenta los cuidados paliativos o los cuidados del estadio final, que se dice en inglés, pero son los cuidados paliativos. Es decir, cuando ya no hay más tratamientos, cuando a pesar de todos los tratamientos óptimos el paciente sigue teniendo descompensaciones, tenemos que prepararlo para lo que viene después. Como les decía, dentro de todos los algoritmos que tenemos, bueno, estos son otros algoritmos donde también vemos la continuidad asistencial, los procesos, ¿verdad? Cuando tenemos el paciente en hospitalización, limitar la vasoconstricción, mejorar la función cardíaca y mejorar la sobrecarga de líquidos. Una vez que tenemos esto y hemos mejorado este tipo de situaciones, que tiene que ser en las primeras 48 horas, y esas son las 3 metas de las 48 horas, a partir de ahí tenemos que ver si hay alguna otra anormalidad hemodinámica, cómo está la inhibición neurohumoral, que tenemos que estarla controlando con nuestros medicamentos, si hay alguna situación de estrés oxidativo o alguna situación inflamatoria subyacente que tenga alguna causa infecciosa, alguna causa autoinmune, etcétera, etcétera. Posteriormente de ahí, nosotros vemos cómo si no controlamos todo esto durante la hospitalización y durante los cuidados posteriores, vamos a tener mayor fibrosis, mayor daño, mayor disfunción del ventrículo, mayor falla renal, mayor empeoramiento renal y obviamente peores resultados. Esta es la trayectoria de los pacientes que tenemos con insuficiencia cardíaca y estas son las trayectorias desde la admisión hasta posteriormente los cuidados ambulatorios que tenemos que darle. Nosotros tenemos una fase aguda en donde tenemos al paciente en edema pulmonar, que tenemos al paciente congestivo, que puede ser en diversos grados, hasta el edema pulmonar, y lo que hacemos es lo que vimos ahí, limitar la vasoconstricción, limitar o tratar el exceso de líquido que tenemos y tratar de mejorar la contracción miocárdica. Una vez que tenemos esos 3 puntos que son ya sea de diversos algoritmos en las primeras 6, 16 horas o en las primeras 48, que obviamente entonces es mejor, logramos que el paciente tenga una fase aguda tardía, que significa que el paciente ya está resolviéndose esta situación. Aquí nosotros ya tenemos cierto beneficio. Previo a esto, podemos tener que el paciente no mejore o que el paciente se mantenga en una estabilidad, pero sin llegar a la mejoría. Cuando tenemos esas 2 líneas rojas de que sigue empeorando a pesar del tratamiento o no podemos mejorarlo, es cuando nosotros en esas líneas rojas significan que tenemos que enviarlo a una unidad avanzada en donde puedan tener más tipos de dispositivos, y ahora sí dispositivos de asistencia ventricular, para tratar de sacarlo de la etapa aguda y que incluso pudieran llegar a ser un puente a terapia definitiva, un puente a trasplante, ya no tanto a un puente a recuperación. Pero bueno, a partir de ahí eso se sale un poco del cuadro, tenemos que continuar el cuadro hacia una mejoría de la fase tardía. Una vez que tenemos la fase de hospitalización, es una transición oral a las terapias. Es decir, en cuanto el paciente puede dejar la terapia IV, en ese momento iniciamos la fase de optimización y tenemos que optimizar toda la terapia médica de los 4 medicamentos cardinales para posteriormente entrar a una fase de alta, y es una fase de alta, de prealta, en la cual ya tenemos que tener identificado que el paciente ya tiene la titulación de los medicamentos, ya no está sobrecargado de volumen, ya sea clínica o por ultrasonido pulmonar, y una vez que va a hacer eso, tenemos que idear antes del alta su transición a la etapa crónica, que es precisamente estos cuidados ambulatorios o estos cuidados perpetuos o transicionales que se le tienen que dar al paciente una vez en el alta, porque es la única manera de evitar la rehospitalización y evitar que el paciente se siga complicando. ¿Por qué? Porque como sabemos, y este es todo el organigrama de la enfermedad desde que inicia hasta que acaba, tenemos
una alta tasa de readmisiones, sobre todo en la fase transicional, que es esa fase entre el alta y los cuidados crónicos ambulatorios. Ahí es donde más tenemos hospitalizaciones. Si logramos librar eso, que son los primeros 30 días, tenemos una fase plató, que es una cierta estabilidad, y posteriormente podemos empezar a tener recaídas, y con cada recaída, pues llevarnos a la etapa final de la enfermedad. Este es un trabajo ya de muchos años, del doctor Solomon, del 2017, y es por eso la insistencia de la transición o de la etapa o de la continuidad asistencial, o de la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque, como sabemos, curiosamente, una vez que damos de alta al paciente, que ya lo vimos estable, que ya tuvo inotrópicos, que ya tuvo diuréticos, que ya tiene sus medicamentos, los primeros 30 días, como vemos en estas gráficas de aquí, son donde hay más muerte por falla cardíaca, más muerte súbita, más muerte por cualquier causa y más rehospitalización. Por tanto, esos primeros 30 días, como vimos desde la gráfica de la primera diapositiva, son la piedra angular para mejorar a los pacientes. Y la única manera de hacer eso es tener una continuidad asistencial que nos permita ver al paciente los primeros 20, 28 días que fue de alta, y tener el cuidado de tener un enlace entre el alta y ya tener la planeación del cuidado asistencial, porque ahí es el punto más álgido de esta situación. La unidad de día o la unidad de cuidado asistencial es una estructura formada por un conjunto de profesionales que obviamente tienen como eje principal la cardiología y la enfermería, y que trata de mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los objetivos de las unidades asistenciales o de las unidades de días ambulatorias son disminuir la mortalidad y la hospitalización, mejorar la calidad de vida de los pacientes y una selección adecuada de los métodos terapéuticos. ¿Cuáles son las mejores? Es decir, esto no es nuevo. Esto del cuidado asistencial ambulatorio no es nuevo. Desde el año 2002 son las primeras publicaciones, y lo que se vio que cuando nosotros tenemos una unidad de día o una unidad asistencial continua, tenemos menos reingresos, menos mortalidad, mayor titulación de medicamentos, en ese caso en el 2002, que era IECA y el betabloqueador como ejes principales, en un 25 y 58% más de dosis respectivamente a los pacientes que no se trataban en esas unidades, y un aumento significativo de la administración de los betabloqueadores al año, que como sabemos los betabloqueadores son los medicamentos que más reducen la mortalidad hasta la fecha, y tuvieron un ahorro de $1,068 por cada año de vida ganado por paciente. Posteriormente, en el mismo año, esta otra publicación en el cual se identificó que hasta el 65% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada no era grave, es decir, no era un edema agudo pulmonar, y podía resolverse en una unidad ambulatoria. Este estudio contó de más de 3,500 pacientes, 133 centros en 30 países europeos, y se dio cuenta que el 65% se resolvieron en la unidad ambulatoria. Se resolvió la disnea, la taquicardia, la congestión pulmonar, así como el edema intersticial, y con eso evitaron la hospitalización de los pacientes. Y este último estudio, ¿verdad?, que es ya del año 2007, vemos cómo los pacientes que tienen este cuidado multidisciplinario y con la unidad asistencial ambulatoria disminuyen drásticamente sus reingresos y mejoran también la tasa de apego y de optimización de la terapéutica. El ejemplo más grande de esta necesidad de la continuidad asistencial es este estudio, en el cual en el año 2014 el doctor Comín Colet, allá en Barcelona, estableció que estos modelos de continuidad asistencial ambulatoria, nada más ni nada menos que en 56,742 pacientes, disminuyó significativamente el reingreso y la hospitalización, el regreso de hospitalización y la mortalidad a 60 meses de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Es decir, tenemos un estudio que lo demostró a 60 meses y con 56,742 pacientes. O sea, verdaderamente tenemos una evidencia científica muy importante. Y bueno, al final, sabemos que estas unidades asistenciales ambulatorias hay de tres tipos. Hay unidades comunitarias, hay unidades especializadas y hay unidades avanzadas. Las comunitarias derivan pacientes a las especializadas y las especializadas a la avanzada. Es decir, por cada avanzada se recomiendan 3 o 4 unidades especializadas, y por cada unidad avanzada se recomiendan de 10 a 12 unidades de atención primaria.
¿Qué hay en la unidad de atención primaria? Bueno, pues en general un médico de primer nivel, una terapia de día, ¿verdad? Puede haber un cardiólogo o un internista, un enfermero especializado o con educación pertinente y una unidad de asistencia y de detección de datos de alto riesgo de los pacientes. Es decir, cualquier hospital de primer nivel puede ser una unidad de primer nivel puede ser una unidad comunitaria. ¿Qué es su trabajo? Bueno, monitorizar a los pacientes, incluso hasta semanalmente. ¿Cómo está de su presión? ¿Tiene medicamentos? ¿No ha subido de peso? Ok, listo. Hasta ahí. Con eso es suficiente. Y con eso, la mejoría que se tiene del control es sumamente importante. Las unidades especializadas dan un brinco más y ahí sí tenemos que tener cuidados intermedios, cuidados intensivos, cuidados multidisciplinarios de falla cardíaca, redes de educación o programas de educación en los pacientes, terapia de rehabilitación, terapia farmacológica completa, terapia de alta energía, cateterismo, unidad hemodinámica, cirugía cardíaca, ¿verdad? Y también especialistas de insuficiencia cardíaca para llevar. ¿Cuál es la diferencia con una unidad avanzada si ya tenemos todo eso? Bueno, la unidad avanzada tiene todo lo de la primaria, todo lo de la especializada y aparte tiene dispositivos de asistencia ventricular y trasplantes, así como tratamientos avanzados para enfermedades cardíacas especiales, ¿no? Amiloidosis y cosas así que ya son más específicas, deben de tener ese tipo de tratamiento. Pues estas son las redes especiales o el continuo que vamos a tener o el continuo asistencial. Dentro del mismo continuo asistencial, nosotros tenemos que tener 5 metas que se establecen en estas unidades asistenciales o continuidad de asistencial ambulatoria. La titulación de medicamentos, el uso de inotrópicos, el uso de diuréticos, el uso del hierro y la vigilancia y control estricto, así como la cita abierta. Dentro de la titulación hay muchos programas y dentro de todo, primero tenemos que tener de manera inicial una revisión completa del paciente con signos vitales completos, electrocardiograma, ecocardiograma formal y todas las derivadas bioquímicas que vamos a tener desde la química para ver los cuidados de glucosa, de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico, los electrolitos séricos, la función tiroidea que está subdiagnosticada hasta en el 40% de pacientes con falla reducida y una biometría hemática con cinética de hierro para ver qué más le podemos optimizar. De cada 2 a 4 semanas, de cada 2 a 3 semanas tenemos que titular el medicamento con meta a las 6 a las 9 semanas y cada vez que movemos medicamentos, obviamente tenemos que tener un electrocardiograma para ver la frecuencia cardíaca y ver la posibilidad de un bloqueo, así como también la tensión arterial para ver la dosis de los medicamentos y una química de electrolitos porque manejamos inhibidores de aldosterona y manejamos ARNIs y entonces ellos pueden variar el potasio sérico. Dentro de las recomendaciones que tenemos nosotros y que también tuve la oportunidad de participar en ellos, tenemos al primer consenso mexicano de falla cardíaca y aquí hicimos un diagrama muy sencillo con dosis primera, segunda y tercera y variablemente aquí, dependiendo de si tienen más de 120, de 100 a 120 o menos de 100, vemos qué dosis de medicamentos. La dosis 1 es sacubitril o valsartán 50, o enalapril o captopril o lisinopril o ramipril en el caso de los que estén, o si no se cuenta con ellos, bueno, candesartán o valsartán. La dosis 2 es una dosis más elevada de 100 de ARNI y sus equivalentes de IECAS y si no, ARA2. Y la dosis 3, bueno, 200 miligramos de ARNI con IECAS y o ARA2 dependiendo del caso. Y se hizo este algoritmo muy eficaz en donde identificamos si el paciente tiene menos de 100, más de 110 o menos de 110. Y con ello vemos que si el paciente tiene que ir a dosis 1, dosis 2 o dosis 3, dependiendo de la presión. Así también, dependiendo de la frecuencia cardíaca, ajustamos ya sea el carvedilol, el bisoprolol o el metoprolol succinato o el nebivolol, y dependiendo de si el paciente tiene más o menos de 100 o más o menos de 70, vamos haciendo este algoritmo muy didáctico que como les dije está publicado en la revista Cardiometabolical Science y es parte del primer consenso mexicano de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué es puntual la optimización? Porque bueno, esta gráfica a mí me encanta porque tiene el análisis de cada una de las terapéuticas farmacológicas que hay y vemos la reducción tan importante en la mortalidad que tienen. Ojo, esta mortalidad va directamente proporcional a la mayor titulación posible. Es decir,
para que nosotros tengamos estas bonitas barras de disminución de mortalidad, tenemos que tener una titulación de medicamentos, que es parte de la continuidad asistencial, que es el tema de esta charla, de estas cosas. Es decir, si nosotros queremos el ARNI y el beta bloqueadores, que son los que más bajan, y luego el ISGLT2 y los niveles de las mineralocorticoides, tenemos que tener esto. Claro, otras terapias como la hidralazina o la combinación de tiazidas con isosorbide, pero exclusivamente en pacientes de raza negra afroamericana pura, que tienen un polimorfismo de resistencia a los IECAS. Pues, por tanto, solamente en esos pacientes conviene. Y ahora, ¿por qué la titulación? ¿Por qué no hemos tocado aquí el NT-proBNP? Porque si bien es cierto que el NT-proBNP es una herramienta diagnóstica y pronóstica fundamental, incluso te dice cuántos días va a tener de hospitalización, etcétera, el estudio Guided, que es el que tenemos aquí, del JAMA 2017, vemos cómo perfectamente establece que el uso del NT-proBNP, un segundo. Entonces, este que es el estudio Guided del JAMA 2017, vemos que nos dice que independientemente del BNP, o el NT-proBNP, nosotros tenemos que llegar a la máxima dosis terapéutica clínicamente hablando. Es decir, no importa el NT-proBNP en el aspecto de que si ya bajó, ya no voy a titular, no. Se tiene que titular al máximo independientemente de él. Ahora, la utilidad, ya sabemos, pronóstica, diagnóstica, estadística, lo que, muchas utilidades que tiene. De empeoramiento de días de estancia hospitalaria, pero para optimizar no dependemos de él. Tenemos que optimizar al máximo que se pueda clínicamente en todos los pacientes. En cuanto a los agentes inotrópicos, me van a decir, oiga, ¿y el levosimendan por qué? Si es una clasificación 2B, o sea, como ¿por qué lo tenemos que usar? Y es cierto, la realidad es que el papel es todavía muy discutido, pero ¿qué es lo que pasa actualmente? Esa clasificación 2B es por el estudio Survive y el Revive, que fueron estudios los cuales se comparó en el Survive dobutamina versus levosimendan, y en el Revive se comparó el placebo contra el levosimendan. Tenemos que analizar que en este estudio fueron pacientes que llegaron en edema agudo pulmonar y con una complicación muy severa, y se administró la dosis de levosimendan recomendada en ese entonces, que era una dosis de impregnación y posteriormente una dosis de sostén, que es de 0.05. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, que la mayoría de los pacientes caían en un estado de choque o de hipotensión muy severa y que requerían incluso de aminas vasoactivas para mantenerse. Y por tanto, la disminución de la mortalidad no fue estadísticamente significativa en ninguno de los dos trials. ¿Qué pasa después? Bueno, después el registro sueco establece que cuando comparamos el uso de levosimendan en el esquema Survive o Revive versus el placebo, pues es lo mismo. Pero cuando nosotros usamos dosis planeadas y repetitivas en cuidados asistenciales ambulatorios o en continuidad asistencial, existe una disminución de la mortalidad y una mejoría de la sobrevida en estos pacientes. Y fue de ahí, del 2014, que esto empezó a cambiar de tono. El estudio que más tenemos significativamente es el estudio Lionheart, en el cual el doctor Luis Nicolás Manito y su grupo en Barcelona establecieron que según el esquema Lionheart, que es aproximadamente de aplicación de 3 a 4 semanas con dosis repetitivas y continuas de levosimendan, fíjense bien cómo mejoraron la sobrevida de los pacientes versus el placebo. Ojo, sin el esquema Survive y Revive, simplemente aplicándolo de manera ambulatoria con una continuidad asistencial en esta aplicación. Nosotros enviamos para presentar este trabajo, el Euro Heart Failure de 2020, en el cual, con nuestro esquema que adaptamos nosotros a México, en el cual un vial de levosimendan lo dividimos en 4 dosis diferentes y lo pasamos en 2 días distintos, es decir, cargamos un cuarto de la ámpula, lo ponemos en 100 mililitros de solución, lo administramos en 8 horas y al otro día lo volvemos a administrar, y entonces un vial nos sirve para 2 pacientes durante 2 días, y con ese esquema clínicamente probamos en este trabajo que mandamos que en un seguimiento que tuvimos bastante aceptable, con 156 pacientes, ¿verdad? A 26 meses, logramos disminuir la mortalidad de hospitalización en pacientes que tenían FEBIS desde 9 a 40, que tenían ya ARNI en 95%, beta bloqueadores en 100%,
nivel de aldosterona en 95% y que hasta el 34% tenían dispositivos de alta energía. O sea, una población con buenos medicamentos, con buen seguimiento y con buenas terapias energéticas de alta energía, aún así logramos disminuir aún más la hospitalización y la mortalidad hasta casi abatirla cuando aplicábamos este método de uso de levosimendan. El otro eje principal que estábamos platicando, que es el uso de los diuréticos, bueno, esto fue fundamental y en el año 2019 tuvimos esta charla que es iniciar el día, esta tabla que es iniciar, que nosotros literalmente lo tenemos en un bastidor en la unidad y que vemos cómo aquí se hace una dosificación de manera ambulatoria en el cual mediante el uso de 2 días del hospital de día tenemos a depletar de volumen al paciente. Ahí vemos variables desde que el paciente es nativo o nuevo a los diuréticos o ya usaba y vemos cómo las dosis de inicio en el caso de que no usara o duplicarlas en el caso de que las usara, así también como posteriormente a las 2 horas hay que hacer un análisis de sodio urinario para ver si tenemos una buena respuesta o no y a partir de ahí empezar a repetir las dosis hasta llegar a tener ya después de 24 horas de observación, es decir, otro día en el hospital de día, ver si sí logramos la tasa urinaria que estábamos esperando con depresión de volumen o tenemos que usar ya sea tiazidas, acetazolamida o ISGLT2 aumentado en dosis para poder llegar a la meta. Y bueno, obviamente esto requiere también un monitoreo de estabilidad hemodinámica que se hace en la unidad ambulatoria y poder tener un seguimiento ambulatorio bastante estrecho. Bien, del otro eje del cuidado asistencial que tenemos que tomar en cuenta, ya vimos titulación, ya vimos inotrópicos, ya vimos diuréticos y ahora vamos a ver en el caso de los cuidados del hierro y de las cosas que podemos optimizar en los cuidados asistenciales. Como nosotros sabemos, en el registro de estamina de pacientes con falla cardíaca, sabemos que la hemoglobina es directamente proporcional a la clase funcional de los pacientes. Es decir, si nosotros tenemos una hemoglobina abajo de 12.5, lo más probable es que el paciente tenga una peor clase funcional. Hemos tratado durante muchos años de mejorar esto y estos son 2 estudios en los cuales se usó darbepoetina, que es un medicamento que se usa junto o no junto, que puede usarse o que se usa en lugar de la eritropoyetina en pacientes que tienen afectaciones renales o afectaciones hematológicas y que se usó tanto para el RED-HF como el Stamina Trial y se utilizaron para ver qué puntos duros tenían los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y bueno, como pudieron ver, a pesar de que había un aumento de la hemoglobina, no tenía un punto crítico de disminución de hospitalizaciones, mortalidad o disminución de mejoría de la clase funcional en pacientes con insuficiencia cardíaca. Por tanto, estos medicamentos derivados de la eritropoetina o la darbepoetina no tienen utilidad específicamente en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Posteriormente vino el FAIR-HF y el CONFIRM, que actualmente vamos a ver una nueva variable, este es del 2015, ¿verdad? Y del 2009, pero bueno, posteriormente ya hubo una actualización en el Congreso Europeo del año pasado, y vemos cómo en estos estudios sí hay una mejoría de la clase funcional, sí hay una mejoría de la disminución de la hospitalización de los pacientes cuando aplicamos exclusivamente carboximaltosa férrica en los pacientes que tienen este tipo de alteraciones. Y bueno, en la FIRM-HF Study actualmente que se presentó recientemente, vemos cómo en los pacientes que tienen fracción de eyección abajo del 50% y tienen los requisitos que vamos a ver ahorita de hierro y de hemoglobina, el uso de carboximaltosa férrica, incluso saliendo de una etapa aguda o durante una etapa aguda, mejora la calidad de vida y disminuye la tasa de hospitalizaciones con un seguimiento hasta de 24 semanas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, el paciente tenemos que identificar si está en clase funcional 2 o 3, si tiene menos de 15 de hemoglobina, que obviamente, por ejemplo, en mi caso, todos los pacientes que están a nivel del mar así están, pero bueno, nos vamos al siguiente punto. Tiene una ferritina menor a 100, o tienen más de 100, pero tiene una saturación abajo de 20%, se debe considerar el aplicar la carboximaltosa férrica y estar evaluándolo de cada 3 a 6 meses. Ese es el esquema o el algoritmo para el análisis de la función de hierro. El seguimiento telefónico. El seguimiento telefónico evidentemente es fundamental.
No se requiere una tecnología de punta para hacerlo. Nosotros, por ejemplo, aquí en la unidad, está la estrella de la unidad en esta foto, que es el teniente Santos, y que él particularmente se encarga del control de todos estos puntos, ¿verdad? Y como vemos aquí, vemos cómo él da consulta y es el que se encarga de esta monitorización. Cuando nosotros hablamos de monitorización y seguimiento, pensamos que vamos a tener unos monitores y redes especiales, que vamos a tener unas PCs importantes o una red computacional muy avanzada. La realidad es que el seguimiento telefónico es tan fácil como esto que están viendo. Es una paciente que ya está diciendo que le aumentamos el diurético y que está enviando incluso hasta fotos de sus piernas para decir que ya tiene menos diámetro en las piernas, que ya disminuyó de peso. Y vamos a ver cómo la mayoría o hasta el 50% de la falta de apego al tratamiento es por dudas que no se están en el consultorio, y que bueno, al momento de tener esta interacción telefónica, el paciente sale de sus dudas y empieza a tomarse los medicamentos. Otro de los puntos muy importantes y que también nosotros mandamos un trabajo al Euroheart Failure de 2020 fue que logramos detectar mediante el cuestionario PHQ-2 la presencia de hasta 40% de depresión en los pacientes con insuficiencia cardíaca, más en el género masculino. Y esto, obviamente, si nosotros queremos tener un seguimiento, una continuidad asistencial, es muy importante, porque un paciente que tiene o está en un estado depresivo, cualquier grado que sea, es menos probable que asista a la consulta, menos probable que tome los medicamentos y menos probable que tenga una mejoría física, una mejoría sustancial en los síntomas. Por tanto, este tipo de puntos son muy importantes porque son básicos para la identificación de los posibles gaps o de las posibles fallas en el terapeuta. Esto que se ve muy, muy impresionante, que es el cuestionario de Sarit, nosotros lo aplicamos y también descubrimos que tenemos cerca del 50% de colapso de cuidador en menos de un año en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Es un cuestionario muy simple, los familiares de los pacientes lo responden, los acompañantes de los pacientes lo responden cada vez que van a consulta. Si tenemos más de 44 puntos, tenemos colapso de cuidador. Y bueno, al final, como pueden ver, las preguntas son muy específicas y nos dicen cuando el paciente va a poder carecer de una red de apoyo o que la red de apoyo no va a ser tan efectiva. Nosotros actualmente tenemos cerca del 50% de colapso de cuidador en los pacientes que están sometidos a la unidad de insuficiencia cardíaca, y lo que hacemos es enviarlos con psicología para tratar de aminorar esta carga, y hemos tenido muy buenos resultados. Hemos tenido una reducción del 50 al 20% al año del colapso del cuidador, y esto obviamente hace que la red de soporte del paciente sea mejor y que tenga mejor dosificación de medicamentos, mejor cuidado, mejor detección de anomalías de edema y de aumento de peso. Esto también lo presentamos en el Congreso de Falla Cardíaca del 2020 y vemos cómo mediante el nurse calling, que es nada más el tener el WhatsApp 8 horas al día, y mediante el uso y el reconocimiento del PHQ-2 y la encuesta de Sarit, vemos cómo tuvimos una adherencia que mejoró del 50 al 100% y una mejoría de la calidad de vida prácticamente en hasta el 50% de la población. Entonces, son cosas que cuando hablamos de continuidad asistencial, tenemos que tener en cuenta que no todo es cuidado médico, que no todo es el ver que tome que tenga los medicamentos, dar la receta y enviarlo a su casa, sino tenemos que ver toda la red de apoyo, y ahí es donde el personal de enfermería y de trabajo social dan una asistencia fundamental. Ahora bien, ¿qué pasó el año 2010, el inicio del año 2010, de 2020 en nuestro país? Cuando llegó el COVID-19. Y ahí es donde nos puso verdaderamente en reto la eficacia del cuidado asistencial. Bueno, pues que tuvimos que hacer una transición de los cuidados, ¿verdad?, a los pacientes mediante videollamadas. Tenemos que subrogar más tipo de cuidados con cuidados asistenciales domiciliares. Tenemos que estar monitorizando el peso diario, la frecuencia cardíaca, hablar e insistir en la adherencia terapéutica, las dudas sobre el COVID-19, las dudas sobre la vacunación, el uso. Bueno, entonces, como les decía, vino el COVID-19
y nos cambió el reto. Nosotros tuvimos que cerrar cerca de 9 meses la unidad porque nos movieron a cuidar pacientes con COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos. El teniente Santos sí permaneció en la unidad y fueron muchos retos, desde el uso de videollamadas, el uso de mandar asistencia a domicilio, el instaurar las mediciones diarias de peso, de presión arterial, el discutir los miedos de los pacientes con el COVID-19, el miedo a la vacunación también, por ejemplo, el empezar a idear el uso remoto de dispositivos, el quitarles el miedo a los pacientes del uso de IECAS o ARA2 por algunas situaciones que podrían decir que empeoraban este tipo de situaciones. Había mucha dificultad para tomar análisis de laboratorio, para revisión clínica de pacientes presencial. Entonces, se hizo mucho problema en ese tipo de situaciones. Muchos países sacaron, por ejemplo, esta diferenciación entre la monitorización antes del COVID, ¿verdad? Que podía haber monitorización en casa, pero casi todo se basaba en unidades hospitalarias, rehabilitación, revisiones de alta, el triage en urgencias, las visitas ambulatorias, los cuidados hospitalarios. Pero cuando llegó el COVID-19, como podemos ver ahí, prácticamente más de la mitad de los pacientes, más de la mitad de los pacientes, y más o sea, pasó de ser un cuarto al 75% de los cuidados tenían que ser en casa. Telerehabilitación, telemonitorización, visitas virtuales, información del COVID-19 y seguimiento del COVID-19. Y básicamente ya exclusivamente lo que tenía que ser en el hospital fueron cuestiones ya que no podían ser monitorizaciones remotas, también cuestiones que pudieran o tuvieran que ser ya cuidados de dispositivos de asistencia o protocolos de trasplante, y este tipo de situación, ¿no? Un segundo, perdón. Y bueno, algún tipo de seguimiento especial para pacientes trasplantados o pacientes con dispositivos de asistencia ventricular o de plano pacientes que ya mediante la telemonitorización se viera que ya no podía seguir en eso, entonces ya se trasladaban a los hospitales. Entonces pasamos de un monitoreo o de una función de casa del 25% a un 75%. Y esa es la realidad del extranjero. En nuestra realidad también fue así. Nosotros con la ayuda de la industria tuvimos a bien realizar un manual de telemedicina para pacientes con insuficiencia cardíaca por contingencia de COVID-19, el cual tuvo muy buenas repercusiones. Tenía 5 puntos principales, que era revisión de síntomas por telemedicina, signos vitales por telemedicina, ajuste o titulación de medicación vía remota, clase funcional y revisión de la dinámica familiar. En general, de estos puntos se centraron mucho en que conseguimos que la industria diera varios dispositivos de asistencia, ya sea como el que se ve en el del lado derecho, que son dispositivos que monitorizan pulso, es decir, frecuencia cardíaca, oximetría y tiempo o metros caminados. También dispositivos de monitorización de presión arterial ambulatoria. Y ahí vemos cómo así lo realizábamos. Ahí vemos la foto del teniente Santos como unas videollamadas de WhatsApp, que es lo más sencillo que puede haber. Monitorizaba y le enviaban sus presiones arteriales, su frecuencia cardíaca, revisaba el estatus hídrico mediante la revisión del edema, revisión del peso y daba sus videoconsultas prácticamente casi cada 48, 72 horas a todos los pacientes. Así también, el reto más grande fue realizar las caminatas de 6 minutos en los cuales, mediante una videollamada, se establecía un espacio de al menos 30 metros de distancia en donde se pudiera, muchas veces era en su patio, en las banquetas. Se le pedía al familiar que vivía con el paciente que tuviera bien quitar todo lo que pudiera empeorar su marcha, obviamente en los pacientes que tienen capacidad de marcha, en los pacientes que no tienen capacidad ortopédica para eso no se realizaba. Y una vez identificaba el área, ya sea por método convencional, que era la oximetría de pulso, y la 6-Minute App, que ya está para iOS o para Android y que te cuenta mediante los pasos cuántos metros caminaste, esa información se mandaba y se establecía si el paciente tenía pérdida de más de 70 metros, se establecía una posible terapia de inotrópico de diurético en el hospital de día y si no, se continuaba. O los dispositivos especiales que les digo que ya concentran todo y que lo envían todo al teléfono celular,
y que el teléfono celular ya transmite cuántos metros, cuánto de oximetría y cuánto de frecuencia cardíaca, y con eso se podría realizar. Y fue algo que fue una alternativa muy importante y que nos permitió mantener la hospitalización y la mortalidad baja a pesar de la pandemia. Y este es un artículo que mandamos y está aceptado y que va a salir publicado, ¿verdad? Para el número de octubre de este año, en el cual establecimos que mediante una técnica de instrumentación básica, tuvimos un seguimiento en el cual 245 pacientes a 13 meses, el 100% tuvieron al menos un tipo de tecnología y logramos mantener la rehospitalización, la mortalidad abajo del 10%. Tuvimos 9% en las etapas más críticas versus el 3% de mortalidad que teníamos cuando teníamos una asistencia 100% personal. Dentro de los mensajes para llevar a casa, la continuidad asistencial significa seguimiento. Y en el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca de mayor apego, y ojo bien, es continuidad asistencial, no es continuidad de terapia médica. Como vimos, son muchos retos los que tiene la continuidad asistencial, y el solamente dar la consulta médica y ver que tenga los medicamentos es solamente una parte pequeña de todos los cuidados. No solo se debe constar de un hospital de día, sino el entorno socioeconómico y familiar de los pacientes. El éxito de la continuidad se refleja en menor mortalidad de hospitalizaciones, pero también mejoría la calidad de vida. Y el papel de enfermería es fundamental y crucial para la continuidad asistencial de estos pacientes. Porque como decía, no solo es médica, sino es un soporte asistencial total. Social, familiar, socioeconómico, educacional, psicológico y psiquiátrico en muchas de estas ocasiones por la situación de la alta tasa de depresión que tienen estos pacientes. Sin más, yo le agradezco al comité organizador la invitación, a todo el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, al doctor Samuel por su amable presentación y nos vemos en la etapa de preguntas y respuestas más adelante. Muchas gracias.